Vamos a continuar con algunos teoremas que tienen que ver con árboles. Árboles en general, ya no solamente árboles binarios. Y primero, teorema. Eh, cada par de vértices en un árbol, ¿sale? Están conectados por un único camino simple. A ver, hay que entender a qué se refiere esto. Un árbol es un grafo conectado. Como es conectado, ¿sale? Si tú tomas dos vértices, hay un camino simple que los une, porque está conectado, ¿de acuerdo? Lo que te está tratando de remarcar este teorema es que el camino entre los vértices de un árbol es único. Solamente hay un camino. Por ejemplo, tracemos un grafo que no sea un árbol para expresar esto. ¿Vale? Supongamos que tenemos este grafo. ¿Vale? Este es el vértice A y este es el vértice B. Bueno, para llegar de A a B puedo utilizar esta ruta. Ese es un camino simple, ¿de acuerdo? ¿Vale? O puedo utilizar esta otra ruta. Ese es otro camino simple para llegar de A a B. Pero en un árbol, ¿sale? Si tú tienes un árbol, lo que sea tu árbol, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que está así nuestro árbol. Para llegar de A a B, solo existe un camino. No hay dos, no hay tres, ¿vale? No es que no exista, existe y ese camino siempre va a ser este, ¿de acuerdo? El camino para llegar de un vértice A un vértice B dentro de un árbol es único. Eso es lo que trata de resaltar este teorema, ¿sale? ¿Dudas hasta ahí? No, parece que no hay dudas. Perfecto, vamos con otro teorema. Si para cada par de vértices en G existe un único camino simple que los une, entonces G es un árbol. Es decir, tú tienes tu conjunto de vértices, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y no conoces su estructura, solamente ya viste que el camino para unir A con B es único, A con C es único, A con D también es único, A con F es único, B con C es único, B con F es único, B con D es único, ¿sale? C con D es único, C con F es único, y también ya encontraste que F con D es único. Ah, entonces esto de aquí ya puedo comprobar que es un árbol, ¿de acuerdo? ¿Vale? Obviamente es demasiado esfuerzo. En realidad lo que trata de transformar es este teorema se reduce en uno solo, ¿vale? Se reduciría a algo así, así en un teorema, que es un árbol, sí y solo sí, para todo
par de vértices. ¿Sale? Sí, solo sí para todo par de vértices en G existe un camino simple único que los une. ¿De acuerdo? Es un árbol, entonces el camino que los une es único. El camino simple que los une es único. ¿De acuerdo? Si tú encuentras solamente caminos simples únicos que unen todos los vértices, entonces es un árbol. ¿Vale? Este teorema que tenemos aquí pues, es la combinación de los dos arriba. Obviamente es más claro el primero que el segundo, pero lo que te está tratando de decir es que se cumple en ambos sentidos. ¿De acuerdo? Bien, teorema. Este es más importante. Un grafo conectado que es un árbol, es decir, tenemos un grafo cualquiera y queremos saber si es un árbol. Entonces, un grafo conectado cualquiera es un árbol, sí y solo sí, al agregarle una arista entre cualesquiera dos vértices, eh, se crea un ciclo en G. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, tú tienes un árbol es acíclico, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tú tienes un árbol es acíclico, entonces, si tú agregas una arista, se crea un ciclo. No importa qué arista agregues, se crea un ciclo. Es lo que te está tratando de decir en esta dirección. En dirección inversa es, tú tienes un grafo, ¿sale? Sin ciclos, pero tú le agregas una arista y se crea un ciclo, entonces concluyes que es un árbol. ¿De acuerdo? Es más fácil comprenderlo de arriba hacia abajo, porque generalmente nosotros comenzamos con árboles. Lo que te está tratando de decir de arriba hacia abajo es, tú tienes tu árbol, ¿sale? Lo que sea tu árbol, ¿de acuerdo? Ahí está. Y tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, E, I. Dice, tú agrega cualquier arista, no importa cuál arista agregues, vas a crear un ciclo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, agreguemos una de G a H. Ya se creó un ciclo, ¿sale? Y lo que te está diciendo es, no importa qué arista agregues, la que quieras. De B a G, por ejemplo, se crea un ciclo. De I a H, se crea un ciclo. ¿De quién será? De A a D, claramente se crea un ciclo. De A a H, se crea un ciclo. No importa qué arista agregues, se crea un ciclo. Por otra parte, si no tiene ciclos y al agregarle, tú no sabes qué es esto, ¿de acuerdo? Tú en este momento no sabes si G es un árbol, pero te das cuenta que al agregarle cualquier arista se vuelve, obtienes un ciclo, entonces concluyes que es un árbol, ¿de acuerdo? Ok, más o menos, ¿dudas hasta ahí? No, profe, Ok, entonces, teorema. Cualquier árbol
con 2, mejor así, con al menos 2 vértices, ¿sale? Contiene 2 o más vértices. Ay, se me olvidó el acento. Vértices de grado 1, ¿vale? Ese es, ese es muy, muy entretenido. El árbol más sencillo que podemos construir es este. Tiene 2 vértices. Ese es un árbol, no tiene ciclos, ¿de acuerdo? Está conectado. Y tiene 2 vértices de grado 1. Y no importa qué árbol lo construyan, siempre va a tener al menos 2 vértices de grado 1. ¿Vale? Ahí ya tiene 1, 2, 3, 4 vértices de grado 1. Es decir, no puedes tener un árbol con solamente un vértice de grado 1. Siempre vas a tener 2 o más. Si tú sabes que tienes un árbol y no encuentras un segundo vértice de grado 1, entonces no estás haciendo bien las cuentas. ¿Vale? Ok, más o menos, ¿dudas? Bien, este teorema es de los buenos. Teorema. Un árbol con n vértices tiene n-1 aristas. No más, no menos. ¿Vale? Un árbol con n vértices tiene n-1 aristas. Aquí tenemos A, B, C, D, E. Esta es una D, E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No importa la forma del árbol que construyan, para nada, ¿de acuerdo? ¿Vale? El número de vértices es 7, entonces el número de aristas va a ser 6. No importa la forma del árbol. Tracen el árbol que se les dé la gana. ¿De acuerdo? Va a tener 6 aristas. ¿De acuerdo? Si es un árbol, ya sabemos cuántas aristas tiene. N-1. A ver, a mí me gusta este árbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibujen el árbol que quieran, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tomen esta imagen y dibujen el árbol que quieran. Va a tener 6 aristas. ¿Tiene más aristas? Pues si tiene más aristas, según, si tú agregas más aristas, entonces por este teorema, ¿sale? Vas a crear un ciclo. ¿De acuerdo? Si quitas aristas, entonces lo más probable es que se vuelva desconectado. ¿Vale? Vamos a ver si eso es cierto. ¿Queda claro este? Sí, sí queda claro. Teorema. Un grafo conectado con n vértices y m menos, no, n vértices, no es m, es n-1 aristas, ¿vale? Es un árbol. Y este teorema, ¿sale? Es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Sale?
Porque ya nos da idea de cómo reconocer si tenemos un árbol. ¿De acuerdo? No es, visualmente podríamos engañarnos, ¿de acuerdo? Podríamos confundirnos y decir, no sabes qué, es que me confundí, eso no es un árbol. O resulta que pensamos que es un árbol y tiene por ahí un ciclo, ¿de acuerdo? O está desconectado, ¿sale? O qué sé yo. Y aquí lo que nos está diciendo es, confirma que el grafo está conectado, que tiene n vértices y n-1 aristas. Si es un grafo conectado con n vértices y con n-1 aristas, entonces tú lo que estás observando es un árbol. Eso es lo que te dice este teorema. Grafo conectado con n vértices y una arista menos que los vértices es un árbol, independientemente de la forma. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Ok? Eso es lo que nos dice este teorema. Teorema. Un grafo con n vértices, n-1 aristas y sin ciclos está conectado. Perdón, aquí conectado. ¿De acuerdo? Entonces, si no tenemos ciclos, ¿vale? Si tenemos n vértices, n-1 aristas y sin ciclos, pues es un árbol. Y un árbol está conectado. ¿De acuerdo? Es lo que nos está diciendo. Aquí nosotros tenemos n vértices, n-1 aristas y sin ciclos. Entonces, si concluimos que está conectado. Y si está conectado, podemos concluir después, ¿sale? Por que es un árbol. ¿Estamos? Ahora ya no tenemos que verificar que esté conectado, simplemente que no tenga ciclos, que tenga n vértices y n-1 aristas. Y esto es para concluir con lo siguiente. Teorema. Un grafo es un árbol si y solo si está mínimamente conectado. ¿De acuerdo? ¿Sale? Lo que significa en un árbol que si tú le agregas una arista, obtienes ciclos. Eso no lo dicen todos los teoremas anteriores. ¿De acuerdo? Pero ahora este último te dice que si tú le quitas una arista, está desconectado. O se transformaría en un grafo desconectado. Y eso responde a la pregunta que hacía su compañero, ¿sale? La clase pasada, si no estoy mal, donde preguntaba si los árboles estaban mínimamente conectados. Sí, los árboles están mínimamente conectados. Si les quitas una arista, se vuelven desconectados. Si le agregas una arista, obtienen ciclos. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Problemas? No, ninguno, profe. Ok, perfecto. Pues vamos a detenernos hasta aquí entonces.